Hoy vamos a hacer la práctica 7. Vamos a hacer el manejo de datos que requerimos para hacer algunos programas de simio, que serán las prácticas 8 y 9. El tema para tanto las 7, 8 y 9 es la simulación de una célula de manufactura flexible, usando simio y simio RPS, que en un momento vamos definiendo cada cosa. La célula de manufactura flexible va a ser un grupo de máquinas controladas por computador. En este caso, nuestras máquinas van a ser el corte, la soldadura, el troquelado, el acabado. Vamos a producir una amplia variedad de piezas. Vamos a manejar el concepto part type, que no va a ser otra cosa más que un enrutamiento de las piezas que requiramos. Habrá piezas, por ejemplo, en la parte A, que recorrerán las 4 máquinas, el corte, soldadura, troquelado y acabado, pero en la parte C solo van a recorrer 2, el corte y el acabado. Ese sería el part type. El RPS se refiere a que no podemos rehuirle al riesgo. Vamos a tener un riesgo en la planeación y programación. No hay manera de hacerlo de otra forma. Ahora, las componentes de la célula de manufactura, pues una estación de trabajo con entradas y salidas, las máquinas que ya describimos, cómo vamos a manejar los materiales y obreros que cargan y descargan piezas. En esto vamos a decir que es el setup, el teardown, es decir, cargar setup, descargar teardown. Esas son las dos operaciones que va a hacer el obrero. Y la tercera operación va a ser el process, que lo va a hacer la máquina, ya sea la soldadura, el acabado o el troquelado. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, tenemos dos tareas primarias para el simio: el diseño de las tareas y la programación de dichas tareas. Por ahora solo vamos a manejar los datos, reitero, para que sepamos de qué se trata. Entramos ya a nuestras tablas, nuestras matemáticas, y requerimos pues los datos sencillos. El arrival rate dates. ¿Cuántas partes vamos a fabricar por día? En este caso tenemos 4 partes diferentes, A, B y C. A, B, C y D. Como ya explicamos, en la parte A recorre las 4 máquinas, la parte B 3, la parte C solo el corte y el acabado. El arrival rate dates indica que en la parte A se fabrican 0.4 piezas por día. En la parte B se fabrican 0.60 piezas por día. Respecto al setup cort o al corte setup, tenemos que se emplean 0.4 horas en este proceso para la parte A. Para la parte B, el setup corte o el corte setup 0.8. En este caso el obrero va a emplear para el corte 0.4 y 0.4. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de mix. El mix va a ser el porcentaje de las partes fabricadas por día. Ya tenemos que 0.4 son las partes fabricadas por día de la parte A. Si sumamos todas las arrival rate days, da 1.9. Es decir, 1.9 son las partes fabricadas por día considerando las 4 partes. El porcentaje de la parte A es 21%, que lo obtenemos dividido el cociente de 0.4 entre 1.9, que es el total, multiplicado por 100. Tu primer trabajo es obtener los mix para la parte B, C y D. Ese es el ejercicio 7.1. Vamos al ejercicio 7.2. Vamos a analizar la capacidad. Nos dedicamos exclusivamente a la parte A. Simplemente copiamos los datos de la parte A, pero además los sumamos horizontal y verticalmente.
¿Para qué horizontalmente? Horizontalmente obtenemos las horas totales del setup, es decir, lo que emplea el obrero en las 4 máquinas o los obreros en las 4 máquinas, 2.4. Y el 12 horas, el tiempo que emplean las 4 máquinas en el proceso para la parte A. 2, el tiempo que emplean los obreros para el descargue de las 4 máquinas. La suma vertical. Bueno, las 4 horas que vemos ahí es el tiempo que emplea el corte tanto en la carga, en el proceso y en la descarga. Esta suma. Y así explicaríamos las otras partes, los otros datos, tanto para soldadura, troquelado como acabado. Bueno, vamos a llenar la tabla de capacidad y requerimos 2 conceptos: las horas útiles y el porcentaje de esas horas útiles respecto a las 8 horas. Primero, ¿cómo calculamos las horas útiles? Aquí tenemos para el corte 4 horas. Esas 4 horas la multiplicamos por 0.4, que son las partes que fabricamos, las piezas que fabricamos por día de la parte A. Obtenemos que ocupamos nada más 1.6 horas, 1.6 horas útiles, que representan el 20% del turno de 8 horas. Es decir, dividimos 1.6, que son las horas útiles, entre las 8 horas del horario laboral normal, multiplicado por 100, nos da el 20. Y así obtenemos el porcentaje del 20% respecto a las horas útiles. Entonces te toca encontrar la de la soldadura, troquelado y acabado, y rellenar estas 6 celdas. Para el operador, bueno, para el operador el proceso no cuenta, solo vamos a contar el setup y el teardown, es decir, 2.4 más 2 multiplicadas por las partes fabricadas por día, y nos da unos 76 horas útiles. Y calculamos el porcentaje respecto a 8 horas y nos da 22%. Es decir, debemos lo mismo que hicimos acá. Pero ahora en lugar de 1.6, escribimos 1.76. 1.76 entre 8% nos va a dar los 22%. En los ejercicios 3, 7.3, 7.4 y 7.5 vas a hacer la misma cuenta, pero para las partes C, B y D. B, C y D. Rellena estas tablas y tendrías tus 5 ejercicios. El ejercicio 7.6. Bueno, el ejercicio 7.6 ya tienes el cálculo de los mix, ya tienes tus totales. Lo único que te faltaría en esta tabla es pasar tus mix que ya calculaste en estas celdas que estamos aquí indicando, ¿sí? Y responder cuántas horas utilizamos por parte. El 1.90 es el total de partes fabricadas por día, considerando las 4 partes. El día son 8 horas, entonces una simple proporción. Una parte, ¿cuántas horas se lleva? Contesta. Ahora vamos a concentrar los resultados del análisis de la capacidad. Tú ya tienes tus datos del cálculo de la parte A, ya hiciste B, ya hiciste C y D. Todo esto lo debes de llenar, incluyendo al operador para cada parte.
Quizás en algunos el operador no aplique, por ahí lo veríamos. Y el porcentaje, por ejemplo, aquí 644, que fue la suma de estos 4 datos, pues lo dividimos entre las 8 horas por 100 y nos da el 80.5. Bueno, pues tú llena tu tabla considerando esta forma de hacer el cálculo del porcentaje. Es todo. Gracias.